particularmente entonces en 55 los tres canales de televisión, esto es Canal 5, Camarena, González Camarena, Canal 4, O'Farrill, y Canal 2, Vidaurreta, ¿sí? Escárraga Vidaurreta, van a unir esfuerzos. Creo que fue el primer gran acierto en el sentido comercial. Quizá de la manera como se venían perfilando hubiera sido la competencia, sí, pero como que no hubieran podido consolidar el gran consorcio que es ahora Telesistema Mexicano, ¿sí? Particularmente, ¿qué es lo que hacen? Es integrar un consejo de televisión de Telesistema Mexicano S.A. y con él sentaron las bases que en la década de los 60 hacen que la televisión se instituya como el gran medio y el gran consorcio particularmente. No son momentos fáciles, hay que trabajar mucho, hay que meter mucho dinero, lo hacen particularmente y logran a fin de cuentas poder establecer esto. Mejía Prieto, ¿sí? Dice que la pantalla chica es una incomparable fuente de información, entretenimiento y cultura. Indiscutiblemente que como medio de comunicación masiva incide indiscutiblemente en la cultura. De alguna manera, en algún momento, Granados Chapa, en una de sus conferencias, decía con mucha verdad que si queríamos encontrar, ¿sí?, la dirección de la Secretaría de Educación Pública, fuéramos justamente a Río de la Loza y allí la encontraríamos, ¿sí? Telesistema Mexicano representó indiscutiblemente, ¿sí?, la gran educadora del pueblo. Acabamos de decirlo, no nos gusta leer, pero sí estamos dispuestos a ver desde buena hora temprana hasta muy tarde la televisión. ¿Y qué es lo que vemos? Pues lo que en un momento dado están decidiendo los medios masivos de comunicación, en este caso la televisión concretamente. Y no es raro encontrar esta diversificación de lo que dice Mejía Prieto. Por una parte es informativa, siempre ha tenido programas informativos en el sentido noticioso, pero independientemente hay mucho de información sobre acontecimientos importantes en el nivel mundial. Lo que ayer se hablaba, muy especialmente que decía Pepe, de la puerta de entrada, ¿sí?, ya no es Veracruz, es televisión. La televisión como tal es la puerta, la gran puerta de entrada, y no nada más es de comunicarme espacialmente, sino de comunicarme, ¿sí?, intelectualmente. ¿Qué es lo que me comunican? Pues hay muchos detractores y dicen que para nada ha servido, que es una nana nefasta, en fin, han dicho miles de cosas. Otros, pues evidentemente la defienden. Yo creo que habría que mediar y habría que analizar con mayor profundidad realmente lo que se ha logrado. Independientemente de esto, yo recuerdo un libro de un autor argentino, ¿sí?, Francisco Gutiérrez, en su libro El lenguaje total, nos dice que la desgracia justamente de nuestro tiempo es que no se habla para los niños un lenguaje unificado. ¿Por qué? Porque en la escuela me dicen una cosa, llego a casa y la familia me dice otra, y me expongo a los medios de comunicación y me dicen otra. Entonces no hay una unificación real y estamos al garete, los niños están al garete. Yo no, porque yo no fui niño de televisión, yo fui niño de radio, ¿sí?, fundamentalmente. La televisión ya llegó cuando yo era un poco, pues era puber en ese momento, ¿sí? En los 50 ya tenía yo mis 12 años y particularmente ya tenía otra condición. Pero los niños que actualmente desde los 2 años están expuestos a la televisión, pues evidentemente que podemos encontrar esto. Se habla de manera totalmente diversificada. Particularmente, pues, más allá de lo que en un momento dado nos quieran decir los tratadistas, ¿sí?, es importante considerar, en este momento la televisión sigue constituyendo el medio sustantivo de comunicación colectiva. ¿Por qué? Porque Internet puede ser ya muy importante, puede estar abriendo espacios, ¿sí?, que verdaderamente son insospechados todavía, pero quienes alcanzan, ¿sí?, el acceso a Internet como tal.
por más esfuerzos educativos que se estén haciendo. Todavía es menor el problema todavía, ¿sí? Pero la televisión, pues hay que salir a carreteras y ver cómo las casas están tapizadas de las, ¿sí? las antenas para captar la televisión. La gente puede estarse muriendo de hambre, pero quiere ver su televisión, indiscutiblemente, eso es algo real, ¿sí? También durante la década que nos ocupa se hicieron importantes esfuerzos emprendidos especialmente por Telesistema para que la televisión llegara a provincia, o sea, la Ciudad de México va a ser en este sentido el centro, pero es importante que desde el centro se irradie justamente lo que se quiere que se piense, que se actúe y cómo es en un momento dado lo que debemos pensar y lo que debemos hacer. Más allá del establecimiento de retransmisoras y la fundación de canales a lo largo y ancho de la República, Sánchez Ruiz aporta otro dato que acaecido durante los finales de los 50 y a lo largo de los 60 son importantes para entender la evolución de la industria televisiva en nuestro país. Tuve recientemente una cronología que podemos entrar a ella en cualquier texto que hable sobre televisión, no es que Sánchez Ruiz lo haya inventado, ni mucho menos, él simplemente recopiló datos y los fue determinando particularmente. En la década todavía de los 50, finales de los 50, está la fundación del Sindicato de Trabajadores y Artistas de Telesistema Mexicano, sindicato de empresa, claro, está como los bancos, ¿verdad? ¿Sí? No convendría que fuera un sindicato independiente, tiene que ser de empresa. En el momento que a Televisa se le ponga el sindicato, ahora no transmitimos, veríamos cómo evidentemente este país arde. En algún texto, ¿sí?, yo llegué a leer que en un momento dado, sin prensa, la gente se volvería loca, una semana sin prensa. Pues yo creo que México no hubiera pasado nada si no tenemos prensa, pero piénsense en una semana sin televisión, y allí es donde vamos a encontrar toda la problemática del mundo. Entonces, pues, este sindicato tenía que ser de empresa y posteriormente se transformará en el Sindicato de Trabajadores y Artistas de Televisión, CITAT, que todavía prevalece, si lo entendemos. Es un sindicato que, además de estar muy bien pagada la gente de Televisa, cuando ya es miembro de la familia Televisa, los atienden de lujo. Yo tengo experiencias con exalumnos del ENEP-Acatlán, periodistas, que en el momento que son aceptados, son verdaderamente apoyados en todos los órdenes. Entonces es una empresa generosa, una empresa que realmente va a determinar las cosas de la mejor manera. También ya en los 60, entrados los 60, se crea Teleprogramas de México, con el propósito de exportar al mundo de habla hispana los programas producidos por la empresa. Esta actividad se facilita con la adquisición del kinescopio, cámara de cine acoplada al monitor de televisión. Particularmente aquí también estamos asistiendo a algo muy importante. La tecnología es fundamental. Sin tecnología creo que no hubiera podido, bueno, ninguna empresa lo podría hacer en estos momentos, pero es una tecnología muy incipiente todavía, se está formando y la empresa está captando esa tecnología con el afán ya no de ser competitiva, porque no competía con nadie, sino de ser un gran consorcio, de establecerse como el gran consorcio que es, indiscutiblemente no lo podríamos negar, indiscutiblemente. Voy a señalar solamente cosas muy importantes, porque es mucho lo que habría que decir de aquí, ¿sí? Particularmente vamos a encontrar que la aparición del videotape, otro elemento fundamental tecnológico, ¿sí?, que representa uno de los avances tecnológicos más importantes dentro de la industria televisiva de aquella época. Telesistema está pues dispuesto a, a adquirir todos los elementos que sean necesarios.
Es importante señalar que el Canal 11 es considerado, se funda en 1958 como empresa experimental, es la primera estación cultural y educativa de América Latina. O sea, Canal 11 ha acompañado este desarrollo tecnológico y comunicacional desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de finales del 58 y en 59 ya es una institución del Politécnico Nacional que va a tratar de competir, pero en el sentido cultural. Allí sí, con todas las de la ley, es una empresa que se hace cultural por completo, ¿sí? Por esas fechas también, principios de los 60, el ingeniero Guillermo González Camarena obtiene la patente en México y en Estados Unidos del sistema de televisión a color denominado caleidoscopio. Él hace todos los intentos por conservar, ¿sí?, la primacía de su invento y lo logra evidentemente, ¿sí? En 1961, ¿sí?, empieza a funcionar la red de microondas del sureste de México, con lo cual se habría de fortalecer la comunicación de la capital con Coatzacoalcos y Poza Rica, Veracruz. Particularmente lo vamos a encontrar, todo esto es cómo se va haciendo Televisa una empresa con tentáculos en toda la República Mexicana. Al finalizar la década, no nos vamos a meter mucho más, al finalizar la década se va a ubicar con prácticamente todos los estados de la República cubiertos por la señal Televisa. Y aunque ciertamente hay algunas empresas en provincia, Guadalajara, Monterrey, que van a representar una competencia, es una competencia mínima, no van a ser fundamentales, ¿sí? Algo muy importante a considerar aquí es que se crea la empresa Teleprogramas Acapulco en los 60, filial de Telesistema Mexicano, dirigida por el licenciado Miguel Alemán Velasco. No es raro, el hijo de Miguel Alemán Valdés va a tener una importancia dentro de Televisa o de Telesistema Mexicano en ese momento por una razón: habían ingresado ahí capital particularmente. Después habrá de haber una ruptura, inclusive con Jacobo Zabludovsky, y se van a separar. Pero en este momento los pininos que va a ser el hijo del presidente alemán o del expresidente alemán es justamente, ¿sí?, iniciar algo tan importante como son las telenovelas. Si algo exportamos con mucho éxito son telenovelas, indiscutiblemente. Siempre hemos estado justamente a la vanguardia de la manufactura de telenovelas. Se crea la Comisión Nacional del Espacio, ¿sí?, y particularmente vamos a encontrar que en estas condiciones es la Comisión Nacional del Espacio, que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, va sí a tratar de regir los destinos de la televisión y sin embargo acaba haciendo lo que el consorcio quiere. Bien, particularmente vamos a ir un poquito más rápido. Todos los avances tecnológicos se van dando, están documentados por Sánchez, y particularmente llegamos al 58, ¿sí?, al 68, en donde se dan inicio las lecciones de telesecundaria. Empieza una función educativa importante, indiscutiblemente, ¿sí? Es de telesecundaria abierta por el Canal 5 de Telesistema Mexicano y sus repetidoras en Las Lajas, Veracruz. La matrícula inicial fue de 6.569 alumnos en 8 entidades, ¿sí? Esta labor educativa pues es loable, indiscutiblemente. Después, lo veremos, se va a asociar con la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sí?, a partir de una huelga larga, dando clases, y después haciendo una idea de transmitir cultura a partir de programas televisivos, pero se va a hacer perverso esto, porque
en un momento eran los maestros los que daban las clases, pero de pronto los actores reclamaron su derecho dentro de este sindicato de empresa y van a decir, ¿por qué los maestros vienen a dar clase? Nosotros podemos hacerlo, y se pervierte. ¿Por qué? Porque un actor evidentemente no es un maestro y ni tiene los conocimientos del maestro. Entonces habría que prepararles todos los materiales y aquello resultó fallido en un momento dado, ¿sí? No tenía pues la bonomía de un medio, ¿sí?, educativo propiamente o cultural. Para diciembre de los 60, estamos ya del 69, estamos que el gobierno federal establece un impuesto del 25% al importe total de los pagos de los servicios prestados por empresas que funcionen al amparo de concesiones federales para el uso de bienes del dominio directo de la nación, cuando la actividad del concesionario esté declarada expresamente de interés público o por la ley. Una alternativa al pago de este impuesto que afectaba a concesionarios de radio y televisión era poner el 49% de sus acciones en fideicomiso en instituciones nacionales de crédito. O sea, la salida permanente, ¿verdad? Vamos a no pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque una empresa que paga impuestos de esta naturaleza pues no es rentable supuestamente, ¿sí? Bien, en agosto, ¿sí?, del 69, ¿sí?, en agosto se establece oficialmente la función educativa del Canal 11 de la Ciudad de México. Lo estaba haciendo, venía haciendo esto, ¿verdad?, desde que apareció en el 59, pero pasó bastante para que el gobierno lo aceptara, le diera además una cabida en la Secretaría de Educación Pública, depende de la Secretaría de Educación Pública, pero está, ¿sí?, bajo el peculio del Politécnico Nacional. Entonces, abre más el espacio educativo por una razón, porque el gobierno verdaderamente ampara al Canal 11, además de estar amparando al Politécnico Nacional. Es algo importante para poder hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, pues, haciendo una conclusión de los 60 en cuanto a televisión y su desarrollo se refiere, vamos a encontrar en principio el gran auge tecnológico, la necesidad de hacer evidentemente de la televisión un medio rentable, comercialmente hablando, y el gobierno tratando de cobrar impuestos y por otra parte apoyando al único medio educativo realmente que es el Canal 11. Recordemos que en radio tiene el radioeducación, que en mi época le llamaban radioequivocación. ¿Por qué? Porque se equivocaban constantemente los que leían los noticieros o estaban en los programas, entonces le llamaban radioequivocación. Cumplió su función indiscutiblemente, todavía está por ahí, pero particularmente el Canal 11 tiene muchos méritos acumulados y creo que es una muy buena experiencia. Ya estamos entonces en 1970, ¿sí? Telecadena Mexicana se asocia con Televisión Independiente de México, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Y el Canal 8 capitalino sumando sus 15 transmisoras a las 3 repetidoras que ya tenía. Si ustedes se acuerdan por allí, Canal 8 es TIM, pues, Televisión Independiente de México, y surge como una posibilidad de competencia, amparada con capital de Monterrey. A Televisa no le convenía, entonces empiezan a hacer todo un robo de personajes por ahí, ¿verdad? Y Velasco empieza con TIM, se lo roba Televisa, como ahora Azteca también hizo un robo de actores, actrices y productores, en fin, ahí hay un canibaleo permanente, pero vence Televisa y logra asumir justamente lo que es TIM y no hay competencia indiscutible, ¿sí? Bien, con eso se despierta pues en la década de los 70 la unificación de los canales de televisión, los competitivos fundamentalmente.
Por ahí va Azcárraga Vidaurreta, que era muy inteligente en ese sentido, y no es difícil. Él estaba casado con una niña Milmo, que eran justamente socios de RCA Víctor. Tenía entonces vínculos muy importantes con la industria de la comunicación norteamericana. Entonces hay todo un vínculo muy importante y hay una ayuda permanente. Y además de que Azcárraga era inteligente, pues aquello se convierte realmente en algo muy importante, ¿sí? Entonces ya para estas fechas, los 70s, se vincula de manera muy concreta con Estados Unidos, no porque no lo hubiera hecho antes, pero ya es una vinculación muy importante donde Capital Mexicano de televisión está inmerso en el capital norteamericano. En fin, para 73 se publica en el Diario Oficial de la nueva ley federal electoral, ¿sí? Entre otras disposiciones, esta ley establece que los partidos políticos nacionales tendrán acceso gratuito a la radio y la televisión durante tiempos de campaña. Lo estamos viendo ahora, ¿sí? Después va a derivar en el famoso 12.5%, que tampoco va a funcionar como Dios manda, pero ahí está, ¿no? En fin. En abril se publica en el Diario Oficial el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y de la Ley de la Industria Cinematográfica, relativo al contenido de los mensajes. Preocupaciones permanentes. Vamos a tratar de establecer de algún modo que la televisión y la radio cumplan de manera efectiva y saludable con su misión educadora. Habíamos hablado en otro espacio cómo los medios de comunicación y particularmente la televisión debe cumplir 4 misiones fundamentales: educar, divertir, informar, ¿sí? Y orientar. Y creo que deja mucho que desear las funciones, el desempeño de las funciones, pero en fin, el gobierno trata de meterlas al carril y ellos de hacer como mejor les conviene. En fin, el Canal 13, ¿sí?, amplía su red y pone en funcionamiento nuevas instalaciones. Se informa que sus señales llegan a 383 ciudades de la República. Para esta fecha, ya prácticamente el Canal 13 es de algún modo una empresa muy apetecible por el gobierno. La va a expropiar en su momento, ¿sí? Se la va a quitar a Aguirre y la va a convertir en un medio estatal fallido por completo. Quería educar al agro mexicano y yo recuerdo muy especialmente, yo tengo parientes campesinos, que hace extensiva la señal a toda la República prácticamente, porque iba a orientar a los campesinos, pero esa orientación estaba en transmitirles series europeas tan importantes como Los Miserables, Papá Goriot, en fin, que los campesinos pues ni sudor les daba el ver esas obras porque no las entendían, no había una preparación previa. Falla nuevamente del gobierno en su momento, ¿sí? Más adelante, en los propios 70s, el Televisa establece sus oficinas en Madrid, España, y crea Televisa Europa. O sea, los tentáculos del medio masivo son amplísimos, ¿sí? Se reforma el artículo 60 de la Constitución. De acuerdo a esta reforma, a la garantía de la libertad de expresión, el gobierno añade el derecho a la información. En aquella época hicieron un escándalo por el derecho a la información, que no es otra cosa más que la transparencia, si nos damos cuenta. Esta idea de la transparencia. Yo como ciudadano tengo derecho a llegar a cualquier oficina de gobierno y pedir los archivos para enterarme de cómo fue que se actuó de X o Z manera. Nunca se ha dado, ni nunca creo que se vaya a dar en este país en el sentido que debiera darse, pese a que está, ¿sí?, legislado en su momento, pero pues en un caso específico ya sabemos para qué sirve la Constitución, ¿verdad? Ante una huelga que paralizó la Universidad Nacional Autónoma, lo que decíamos, de México, las autoridades de esta firmaron un convenio con Televisa mediante el cual se transmiten las clases por televisión, ¿sí?, en los 70s. Para 1979 ya
para finalizar la década, durante este año, en enero, se publica en el Diario de México el Reglamento de Servicios de Televisión por Cable. Ya empezamos en el progreso absoluto. Estamos a la vanguardia permanentemente. Yo creo que es importante considerarlo, cierto, como se decía, todo la concentración urbana va a tener grandes avances, grandes posibilidades. No se va a educar, pese a todos los intereses de los medios y del gobierno, no va a haber mucho en ese sentido. Claro, hay una cultura, nunca podríamos negar la cultura que se nos transmite a partir de los medios. Habría que analizar y ponderar qué tipo de cultura se nos ha venido dando y cómo estamos verdaderamente ubicados en esto. Bien, hasta allí la parte un poco muy a trompicones de lo que serían los avances tecnológicos en las 2 décadas. Y particularmente aquí empezaríamos a algo importante, ¿sí? Además de todo lo expuesto, representa un testimonio, además de que todo lo expuesto representa un testimonio indiscutible de que se conjugaron varios factores que nos llevan a considerar que a la vez que en el mundo, en México, la aspiración de la televisión aceleró el desarrollo de varias actividades. Eso, indiscutiblemente, creo que en todo lo que hemos venido analizando en este seminario, nos lleva a eso. Se conjuga todo, no podríamos entender el desarrollo por fracciones, va conjuntado todo. Ya lo veíamos, por una parte, la parte histórica, por otra parte, la parte de la arquitectura. Estamos viendo lo que representan los medios de comunicación, en este caso primordialmente la televisión. Y desde luego aquí estaríamos realmente ubicando que por una parte la profesionalización de la actividad televisiva, que en esos 10 años amplió exponencialmente su oferta informativa, me refiero a los 60, de entretenimiento y de cultura. Por otra parte, la redefinición de la actividad publicitaria. Aquí entramos a algo muy importante. La publicidad que había encontrado fundamentalmente en la prensa, ¿sí?, el medio más importante de transmisión, ahora se encuentra que día con día y a cada momento puede estar transmitiendo mensajes. Esto me va a implicar indiscutiblemente una formación distinta. Va a ser necesario que los que se dedican a la publicidad se formen adecuadamente, entre ellos los diseñadores, indiscutiblemente, ¿sí? No podríamos negar, en 74 surge esta universidad, ¿sí?, particularmente con qué ideas y bajo qué circunstancias, pues de profesionalizar justamente en esos ámbitos. Recordemos que el diseñador de la comunicación gráfica en principio es, a fin de cuentas, un comunicador visual, y como comunicador visual está ampliamente capacitado para hacer publicidad. Ese es uno de sus nichos fundamentales. Entonces, pues, allí lo importante es profesionalizar, ¿sí?, la actividad de los individuos que van a trabajar en televisión, que van a trabajar en publicidad, que van a trabajar en distintos ámbitos de la comunicación visual, que en particular van a ser van a apuntar que durante la década de los 60 nuestro país, tanto como el mundo entero, se enfrentó a cambios sustantivos en el campo de la comunicación. Recordemos que la comunicación como tal, las teorías de la comunicación empiezan a trabajarse en los 30 en Estados Unidos, ¿sí?, y que desde la perspectiva funcionalista nos están llegando desde Norteamérica todos los avances, ¿sí?, que al respecto son importantes. Uno de los elementos fundamentales dentro del funcionalismo es el efectismo, ¿sí? Vamos a provocar los efectos necesarios. O sea, el profesional de la comunicación y de la comunicación visual lo que tiene que provocar una serie de impresiones emotivas en el perceptor. No me importa, a lo mejor no le sirve lo que le estoy publicitando, a lo mejor no lo necesita para nada, pero particularmente hay que publicitarlo de la mejor manera.
Ayer discutía yo con mi esposa y decía, ella está haciendo una tesis sobre mercado del arte, y decía algo muy importante: hay ciertos, ¿sí?, objetos, el arte entre ellos, los coches de colección, los coches caros particularmente, que en el momento que se bajan de precio no son requeridos ya. ¿Por qué no me dan estatus? Ahí está algo muy importante dentro de lo emotivo. Vamos a trabajar que te dé estatus. Podemos analizar cualquier mensaje publicitario y lo que me está provocando es el estatus. Si tú posees esto, eres. Si no tienes esto, pobre de ti, no eres, ¿verdad? Ahí están los graves problemas que al respecto nos va a dar la publicidad. Particularmente es notorio cómo los adelantos tecnológicos aunados a los avances de la investigación sobre la comunicación propiciaron el surgimiento de nuevas profesiones. A partir de esta década, dice Villamil Duarte, que los caminos empíricos ya no son eficientes. Hay que estar en condiciones de pensar profesionalmente en el tratamiento de todos los factores, aunque esta especialización tiene puntos ciegos, porque el especialista sabe mucho de su especialidad, pero ignora su ambiente cultural. Ahí hay algo muy importante. No en un momento dado son holísticos, sino que se van únicamente a la especialización que tienen. Pero tenemos que pensar en el hombre, tenemos que pensar en la sociedad y tenemos que pensar en qué tipo de cultura es la que tienen. Creo que muy frecuentemente hablamos de cómo la televisión nos aculturiza, pero no nos, perdón, nos acultura, pero no nos aculturiza. ¿Qué quiere decir esto? Nos da, sin un elemento de crítica, la cultura de otros países, y nosotros la asumimos creyendo que eso es lo importante, que eso es lo fundamental, y a fin de cuentas vamos a entender que no lo es del todo, ¿sí? Pensemos en Humberto Eco, pensemos en José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset muy llevado a ser de alguna manera pues un elitista indiscutible. Humberto Eco no, pero particularmente en mucho tenían razón Humberto Eco, y lo respalda, José Ortega y Gasset, y lo respalda Humberto Eco cuando hablan del hombre masa. Eso es a lo que nos estamos exponiendo con esto de la televisión y de la publicidad y de todo lo que se nos alimenta. Ortega y Gasset definía en los 30 en España al hombre masa como el hombre mediocre, el hombre acrítico que va a la deriva y se siente a gusto yendo a la deriva. Es un poquito extremo, pero tiene razón. Yo creo que el medio de comunicación, si realmente me diera cultura, me haría crítico, me daría las posibilidades críticas. Cuidado, nada más que en el momento que me dé posibilidades críticas, pues ya no compro o ya no consumo. ¿Por qué? Porque me tiene que dar otro tipo de cosas, otro tipo de mensajes mucho más elevados, y pues no es conveniente. El funcionalismo es dar las cosas masticaditas para que las entiendas. No te problematices, muchachito, tú tienes todas las posibilidades de ser prácticamente como Dios. Es la serpiente que seduce a Eva en el Edén, ¿verdad? De tú serás Dios, prácticamente es lo mismo allí. Bien, encontramos que a partir de entonces en México se hizo necesario realizar investigaciones concretas, indispensables para incidir más adecuadamente en el campo de la comunicación publicitaria, por ejemplo. Cuando hablábamos de los 50, se hacía mucho por intuición o por copia, particularmente. Venía ese mundo, nos venía ciertamente, ya no por Veracruz, nos llegaba a través de medios masivos, ¿sí?, prensa particularmente, ¿sí?, radio indiscutiblemente. Vuelvo a insistir, Azcárraga Vidaurreta, 1930, la W, y RCA Víctor estaba presente en esa estación radiofónica. Me acuerdo que se comenta, Mejía Prieto lo comenta, que Azcárraga Vidaurreta tenía una automotriz, vendía coches, y que cada vez que le compraban un coche regalaba un radio, RCA Víctor, por supuesto. No se podían construir o no se podían fabricar los radios en México, tenían que venir de Estados Unidos. Había toda una idea de no te dejamos desarrollar,
vamos a abrir espacios tecnológicos desde nuestra perspectiva, no desde la tuya. ¿Qué te hace falta? Pues quién sabe, no importa, yo te voy a dotar, ¿sí? Eso es lo más grave. Señala, Villamil Duarte establece los sectores más destacados en los que se hace indispensable poner mayor atención en esos tiempos. Señala que por lo que respecta al consumidor se hizo indispensable realizar estudios de población, tomando en cuenta sus ingresos y tratando de estabilizar los precios. En ese mismo ámbito fue necesario destacar las determinantes emocionales, atendiendo a las características raciales del comprador. Se atendió además a los ciclos del producto y del servicio. O sea, estamos profesionalizando desde esa perspectiva la labor indiscutiblemente, pero no en beneficio del usuario, sino en beneficio del productor o en beneficio del intermediario. No quiero aburrirlos mucho, ya estamos próximos a tener aquí. Ya en la década de los 50 se había dicho que en la capital de nuestro país se llevaba a cabo el primer congreso de publicidad. De este se derivó la necesidad de crear un centro de estudios publicitarios. Todas estas inquietudes dieron como resultado la creación del Instituto de Investigación y Estudios Publicitarios, que a la postre se denominó Instituto de Estudios Publicitarios. Sí, ya había esta idea, pero en los 60, 70 se consolida. Realmente se vienen a hacer trabajos de mayor importancia. Por allí, justamente en el 59, estamos al borde ya de los 60 que nos ocupan, ¿sí? López Mateos, perdón, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero no creo que sí, ¿sí? Particularmente nos dice, ¿sí?, Adolfo López Mateos, que al inaugurar este evento, que hemos escuchado con verdadero beneplácito cómo ha tomado cuerpo y realidad una de las ideas más generosas y patrióticas que haya tenido la iniciativa privada en México, ¿sí? Estudiar la publicidad es patriótico por consecuencia, ¿sí? Es importantísimo, sin duda, ¿sí? Pudiera ser, yo no digo que no, ¿verdad?, pero particularmente lo señala así. Estimamos que este Consejo Nacional de Publicidad será sin duda alguna uno de los motores que más ayuden al pueblo mexicano en una acelerada transformación. En eso tenía razón, indiscutiblemente, aplicando las técnicas modernas de la publicidad y los altos y elevados principios de la patria, ¿sí? Pues como que mezcla dos cosas que a fin de cuentas, si vemos ahorita las campañas, allá hay mucho de publicidad. A mí no me gusta llamarla publicidad, más bien propaganda, pero mucha gente trata de hablar de publicidad política, ¿verdad? Particularmente si se mezclan muchas cosas que en un momento son graves. Así pues, ya con esto casi concluyo, al consolidarse la industria televisiva se favoreció la profesionalización de la publicidad y con ello de la comunicación visual, diseñadores de la comunicación gráfica primordialmente. Esta nueva realidad condujo a que el telespectador se enfrentara de manera sorpresiva y constante a la imposición de las imágenes. Al respecto dicen Coencid y Figuerolas, ¿sí?, en un texto, un breviario del Fondo de Cultura Económica, la influencia del cine y la televisión, que la imposición de las formas constituye la característica fundamental de la información visual, precisamente porque denota su esencia. Antes de la información visual, el hombre elaboraba sus representaciones del mundo, o sea, me daban la posibilidad de hacer yo mi mundo, mi realidad, de construirla, de verdaderamente estar en esto y compartirla. Pero ¿qué pasa? En un momento dado, en la época de la información visual, una parte preponderante de esta representación resulta del despliegue autónomo de las técnicas de comunicación. Creo que estamos ciertos de que es necesario hacer esto en un momento dado, pero no abusar de ello indiscutiblemente. Por último, dice, los autores citados explican que la empatía se caracteriza por la fascinación
y el enviscamiento. Nos hacen viscos en un momento dado, y es cierto, ¿verdad? ¿Sí? Vemos doble inclusive cuando estamos viendo esto, que producen en el espectador, explican estos conceptos de la siguiente manera. La fascinación es aquí el poder de la información visual, por carecer los individuos frente a ella de medios de distanciamiento y de desdoblamiento de la mirada. O sea, me imponen la imagen, no me dejan construir la imagen, me la están imponiendo. La diferencia grande es esa, justamente, me imponen. ¿Sí? El enviscamiento es la pérdida de la autonomía intelectual de los espectadores por abandonarse, y quieras o no quieras, al dinamismo de la imagen fílmica o de las imágenes fílmicas. Si me pongo a reflexionar la imagen fílmica, ya no la entendí. O la disfruto como me está llegando, o a ver qué pasa. A lo mejor tengo oportunidad de volver a verla y volver a verla cuantas veces sea necesario hasta poderla criticar, pero la primera vez, la segunda vez a lo mejor, o a lo mejor en ningún momento logro desembrollar lo que los autores de las imágenes quieren. ¿Por qué? Porque me tienen totalmente enviscado, como decían, ¿sí? Y empáticamente estoy con ellos, indiscutiblemente, ¿sí? Bien, por allí vamos a dejarlo, señores, ya es poco de texto, y vamos a pasar a imágenes. Yo traía preparadas las imágenes, aquí están, pero por desgracia algo le pasa a esta máquina, o el usuario de la máquina es un poco torpe al respecto, no lo sé, ni lo quiero averiguar porque si pierdo me va a dar mucho coraje. Particularmente hablamos de todos los programas, con esto vamos a concluir, que en ese tiempo se pasaban en la televisión mexicana. Traigo imágenes fijas y después, gracias al jefe del área, ayer estuvimos hasta las 9 de la noche, hay toda una serie de videos pequeñitos, particularmente de unas series, por una parte, y traigo también de algunos comerciales de la época, que ya la maestra Laura los había presentado en otra oportunidad, algunos de ellos. Entonces, vamos a tratar de verlos aquí. Miren, por ejemplo, aquí está el estudio Raleigh de Pedro Vargas. Aquí está. Ahí está. Se presentaba, fue un programa que duró muchos años, es importante, una figura tan importante del canto mexicano, ¿sí? Representando realmente un elemento importantísimo. Ahí está Manuel Capetillo, el gran torero, padre de los Capetillo que andan por allí todavía dando lata, ¿sí? Y particularmente duró muchos años su programa. Era los viernes, si no me equivoco, y en estas condiciones aprovechaba Raleigh de promocionarse, ¿sí? Siendo el que pagaba el espacio de el estudio de Pedro Vargas, ¿sí? Estudio Raleigh de Pedro Vargas lo llamaban inclusive. Bien, particularmente después de tendríamos otros programitas por allí. A ver. El show de los polivoces, voy a presentarles aquí imagen escrita, pero luego vamos a sacar dos que ayer me hizo favor Lalo de sacar de los programas en vivo, ¿sí? A ver, por aquí están los polivoces, fueron también gente de mucho arraigo en su momento, ¿sí? De mucho arraigo, aquí están, ¿sí? Y está también la de Chano y Chon, ¿sí? El mostachón, acuérdense, y el Guashangüer, ¿sí? Eran grandes amigos. El Guashangüer siempre era el que había tenido éxito y tenía una empresa, pero el Guashangüer, como era su amigo, lo regaba y lo ponía en evidencia con todos los miembros de la empresa, ¿sí? Y el otro se callaba, porque además el inteligente a fin de cuentas era el Guashangüer, ¿sí? El mostachón no era tan inteligente, nomás manejaba el dinero. Entonces eran una comicidad importante que tenía además todo un sentido de condición crítica a la sociedad en un momento dado, a estos jefes que se han sentido siempre más y quieren ver a los subalternos como pues la gente de
de poca valía, ¿no? Luego, por aquí, allí estaban las imágenes, como les digo. El teatro fantástico, quizá a muchos de ustedes ya no les tocó. ¿A ti te tocó, Pepe? ¿Sí? Bueno, Cachiro Loco, claro. Por aquí lo tengo. Era realmente todos los domingos y duró años este teatro fantástico. Era el Chocolate Express, la chocolatera. A ver, hazlo, Pepe, hazlo, tú lo haces bien. Ahí está. El chucu si lo haces, ¿no? Bueno, yo no sé en qué estés pensando, Pepe, acabas de hacerlo bien. Bien, aquí está. Y después estaríamos hablando de Discoteca Orfeón. Por ahí hablábamos en algún momento de la industria discográfica. Esta discoteca Orfeón a Gogó, como muchos otros indiscutiblemente, ¿qué hacían? Ponían en la pantalla chica los grandes éxitos o aquellos que querían impulsar para que fueran grandes éxitos. Y era un verdadero acierto, porque inclusive Televisa misma tenía que ver con las disqueras, sobre todo con Orfeón, tenía mucho que ver con Orfeón por ahí, ¿no? Como en otro momento con pues, Televicine concretamente, ¿no? Que lo va a formar. Por acá lo vi, ahorita lo buscamos aquí. Perdón que me tarde así, pero pues ni modo, ¿verdad? Ahí están. Las chicas de mi época, estas sí, no de Pepe, ni de muchos de por aquí, ¿no? Eran atrevidísimas además, montadas en esos espacios, provocaban el pudor de todas las madres de familia, como sus hijas bailando eso, y mucho menos que fueran a ir por allí, ¿verdad? Y vean ustedes, era lo más púdico. Ahora Lucerito hasta sale acostada en la cama con su amante o con su marido y no hay ningún problema, ¿verdad? La de niñerías ya sale verdaderamente en actitudes que no van. Bien. Particularmente esto es Silvia y Enrique, fueron también durante su matrimonio gente que compraban el espacio ellos y lo vendían, lo compraban y vendían la publicidad, que eso era muy importante. Quiero advertir, todos estos programas tenían evidentemente sus espacios de publicidad, sus espacios publicitarios. No, siempre se dijo que Silvia y Enrique lo habían, eran pues los productores, entonces ellos te llevaban la mejor ganancia, que lo hacía Televisa en algún momento, vendía el espacio, a él le importaba cobrar lo seguro y te dejaba el problema de vender, ¿sí? Publicidad, ¿no? Que eso era lo que hacía en un momento dado que por aquí andan. Esto es lo difícil, que yo no quería llegar a ello, pero en fin, aquí están. En fin, ya no voy a presentarlos todos para dar espacio, haz como 10, 15 minutitos de la parte visual, audiovisual. Aquí está el papel de Bartolo que hizo también, fue en principio Silvia y Enrique y después fue Bartolo. Siempre se planteaban problemas de corte familiar, de corte de pareja en algunos casos, y particularmente Bartolo era un hombre simple, un hombre bobo en un momento dado, y se aprovechaban con cierta frecuencia de él, aunque acababa siendo él el que ganaba muchos de los espacios, ¿sí? Ahí está. En fin, como ejemplo por allí queda, además de que cumplí con mi tarea, nada más que la máquina no me acompañó. Vamos a dejarlo aquí, señores, y vamos entonces a ver otros. Aquí está. A ver, vamos a ver los Beverly de Peralvillo, que fue otra serie, vamos a verla en movimiento.
les digo que esto cada vez... ¿Mande? No, no tiene virus, ¿o sí? A ver. No. A ver, vamos a ver esta. ¿Mande? ¿No? A ver, no entiendo el tercero. Ah, a ver, dime, ¿sí? ¿En el 3? No. Ajá. Ahí está. Por cierto, señor, qué bonito le queda su saco nuevo, señor. $1000 el metro. Sí. Sí, tiene 2 puestas. ¿2 puestas? Sí, pero de sol.
¿Ya están usando el uniforme nuevo entonces? Sí, señor, todos. Bueno, excepto, ya sabe usted, el Guachangüer, que se niega terminantemente a ponérselo, señor. ¿Cómo de que se niega? Aquí se hace lo que ordena la dirección, señor. Sí, yo se lo dije, señor, yo se lo dije, pero es muy majadero, señor. A ver, hágalos pasar. Sí, señor, con permiso. Pase, por favor. Pase. La biscuits. Abróchese ahí. Tú también. Buenos días, señores. A volar, gaviotas. Lo ve usted, don Mostachón, lo ve. Ay, sí, del mostachón. Ya le fuiste con el chisme, la rata esta, ¿no? Bueno, señor, insolente, déjeme pegarle, señor. Sí, agárralo. Cálmate. Suéltalo ya, por favor. Deja que me pegue. De lengua me eche un taco. Espérate. Déjame a mí, por favor. Lo que usted diga, señor. A ver, ¿cómo es eso de que se niega usted a usar el uniforme nuevo? Oye, Lamiscón, dile al bicho este que si me habla de usted que no hay tu tía. Dígame lo que dice, señor. ¿De cuándo Está bien, cae está usted? bien. ¿Ya me tienes más respeto o qué? ¿Cómo es que te niegas a usar el uniforme nuevo? Porque da la casualidad de que el color rosa no va con mis agallas, no me queda. No rima con mi personalidad. Si no es cosa de que te quede, viejito, es cosa de obedecer. ¿De parte de quién? Para eso te alquilas, ¿no? Hijo, pues mira, tú dirás, mano, si llevamos esta bronca allá a conciliación y arbitraje. Y a la voz de Yamina, a este ritmo, ¿cómo la ves? Estoy muy dispuesto, mano, a ir lejos, hasta allá, hasta donde dice el diablo buenas noches. ¿Cómo la ves? ¿Qué razones argüelles para negarte? Ay, no. No se dice qué razones argüelles, se dice qué razones arguyes. Arguyes. No se le puede hacer una broma. Broma, analfabetia, ¿qué? ¿Cuál broma? Siempre tienes una salida para todo. Ay, era broma. Si hablas a mí. Nada más porque Dios te ayudó, mano. Pero eso explica el origen humilde de tu cuna. Y además cómo amasaste la fortuna. Por pura suerte. Sí, la suerte. Y eso hay que agregar tu talla de ratero. ¿Cómo la ves? Y todos tus compinches, todos los están atrás, ¿qué? ¿Qué andan? Ah, ¿verdad? Jefe, por favor, no le permita a usted que hable así. Me deja que dé un escarmiento y yo... Agárralo, suéltalo ya, por favor, hombre. Ay, jefe, Me duele tanto que lo insulten. qué dolor tan grande. Jefe, que no Ya, Te doy bueno, una ya. nemelubrina, te doy una nemelubrina. Ya, güerito, ya. ¿Al dolor? Mira. Dios los cría y ellos se juntan. Lambiscón asqueroso. Ya, hijo, ya. Tiene uno que ser noble con estos pobres muchachos. Vete a la enfermería y que te den un té de cuasi. Por eso se me quita esa... Muchas gracias, patrón. Muchas gracias. Oh, por favor. Ah, ¿verdad? Ustedes, muchachos, a sus labores, por favor. Por favor, ¿Eh? por favor. Bola de lambiscones. Vamos a ver. Pero les van a aumentar el trabajo. Ya está bien, vamos a hablar de hombre a hombre. Pues ponte tus pantalones. ¿Tienes algo Mira mis contra? pantalones desde abajo hasta arriba. ¿A qué le digas? ¿Tienes algo en contra mía? Qué bueno que me preguntaste eso. Te lo voy leyendo. Ya, olvídalo. Por más que tú me quieras odiar, yo te quiero. Pues me digas lo que me digas, mano. No me he visto del coyoyayo. Que diga de raza. Raza frenesí. No, de eso no me he visto yo jamás, mano. Me gusta andar como elefante así de gris. Además no hice solicitud para trabajar en el departamento porque andaban de zanahoria. Y ni el zanahoria me gustó, ¿cómo la ves? Y mira que ese trabajo me gustó mucho por los riesgos. Tú sabes que me gustan mucho los peligros. Siempre me han gustado los peligros, man. ¿Y qué tiene de peligroso? Que cuando anda uno barriendo en el periférico a la 1 de la tarde le resuelvan a uno las rodillas, los coches. A ver. Está bien, ya, está bien. ¿Qué color quieres usar para el uniforme? ¿Un azul? Ningún color. ¿Rojo? Así como estoy me veo muy sensual. Sí, estoy bien de gris, de elefante, viejo. ¿Y si no te pareció qué? Está bien, qué bárbaro. Estás tan consentido
que todo lo que quieres se te concede. Ah, ¿verdad? Condenador. Abusas porque sabes que te quiero. Ya parece, ¿no? Que anda de rosa ahí como elefante, como la pantera, ¿no? Señorita, por favor, que pase el ingeniero. ¿Se puede? Claro, usted siempre es bien podido. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, bastante bien. ¿Ya están listas las pruebas de las nuevas balas? Sí, señor, ya está todo listo. Y creo que vamos a ser los primeros fabricantes de proyectiles que sacamos una bala expansiva de calibre pequeño. Qué bueno. Me da muchísimo gusto. Ya empezaron desde hoy, me imagino. No, claro que sí. ¿Ha escogido usted a los mejores empleados? Desde luego que sí. Todos son campeones de tiro. Qué bueno, perfecto. ¿Les advirtió usted que al disparar tuviesen cuidado con los muchachos que están recibiendo los destrozos que van vestidos de rosa mexicano? Sí, claro que sí. Ellos saben perfectamente bien que no deben disparar contra los que van vestidos de rosa mexicano. Muy bien, muy bien. Mosta. ¿Qué pasó? No tienes un uniforme de pantera rosa. ¿Por qué? Porque me dieron un balazo, mano. Me taparon la muela con plomo desde afuera. Te estoy diciendo que te vistieras de rosa mexicano, hombre. Le están tirando al elefante. Pues quiero uno de coyoyayo. Ya, mira nomás. Bueno, vamos a ver, señores, ahora, si permiten, vamos a ver unos comerciales que vuelvo a insistir, están ya vistos algunos de ellos. Ese no es comercial. ¿Sabe de qué marca es este carro? ¿Verdad que no? Con tantas mejoras es irreconocible. Tiene defensa delantera de una sola pieza, cerradura exterior con botón para sobreasegurar el cofre, faros redondos para unidad sellada, salpicaderas de curva cerrada que sostienen los faros en posición vertical y antideslumbrante, defensa trasera también de una sola pieza, más firme, y ranuras horizontales en el capó del motor para darle mejor ventilación. Con más de 40 mejoras por dentro y por fuera, es imposible reconocerlo, ¿verdad? Claro que si se acerca usted a ver el escudo, ¡qué chiste! Así cualquiera sabe que este nuevo modelo es el Volkswagen 1970. Las barritas Marinela son galletas rellenas de mermelada y tienen un sabor tan amistoso que donde quiera hacen buenas migas. ¡Migas y milagros! Barritas de frutas Marinela. Este es de los... Otro corrido. A Rubén, el delantero, lo corrieron del fútbol. Jamás anotaba un gol, aunque no hubiera portero. Que llega Pancho Pantera y a su cuate le sirvió
dieta balanceada con leche, carne y huevos. Chocomil con vitaminas, minerales, proteínas y un goleador. Rubén se volvió. Si no quieres ser de los corridos, toma una dieta balanceada y Chocomil con la cuarta parte de leche en polvo descremada. ¿Tú tomabas Chocomil, Pepe? Hola, bella. Arraso, ¿y tú? Mustang. ¿Qué línea tienes? ¿Qué parabrisas? ¿Qué cajuela? Necesitamos un paseo. Muy agotado. ¿Cuántos kilómetros tienes? 16.000. ¿Cómo te alimentan? Con gasolina, aceite y agua. Es que no saben cuidarte, pequeña. No te dan vitaminas. ¿Vitaminas? Sí, aditivo guardar uno en tu aceite. ¡Ay, carajo! Me siento sensacional. Uno solo de gasolina y aceite sigue el coche. Este lo había presentado la maestra. Burbujita, 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 de la sal de uva picó. Cuando alguien tiene Mala digestión. al instante burbujita entra en acción. Los esposos mucha plata en sus grandes recepciones se sirven tales porciones que la indigestión los mata. Y a todo el mundo dan lata con su triste exclamación. ¡Ay, qué espantosa indigestión! Ahora, ¿quién nos la quita? ¿Se las quita? Burbujita, de la sal de uvas picot. Burbujita, 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 de la sal de uvas picot. Cuando alguien tiene Mala digestión. al instante burbujita entra en acción. La indigestión me alivié. ¿Verdad que sí? Al instante burbujita entra en acción. Burbujita, 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 de la sal de uva picó. Este también lo había presentado. Ah, este no va a querer. Ah, está acá. No lo quiere. Mira, algo pasó. La máquina de estar loca. No, mira. No. Para ejemplo. No, es que... Burbujita, burbujita, burbujita. Es igual. Ciudad a la vista de usted y de todos con sus maravillosas realidades. No busque en otra parte, Ciudad Satélite ya lo tiene todo. Agua, luz, teléfonos, servicios existentes y verdaderos, pavimentos de concreto, banquetas, drenaje, todo terminado con las mejores calidades. Alumbrado público, limpieza, todo funcionando, no en proyectos. Un centro comercial único, abierto todos los días de 9:30 de la mañana a 10 de la noche, en donde usted encuentra un paso de casa, todo lo que necesita. Escuelas, misa todos los domingos, en fin, toda una ciudad completa y terminada. Nuestros imitadores solo le ofrecen proyectos, promesas, imitaciones. ¿Quiere usted comprar promesas y espejismos cuando puede usted obtener la realidad? En Ciudad Satélite puede usted comprar su lote con solo 1.250 pesos de enganche y 750 pesos mensuales. Y se dan cuenta que
Ayer se... ¡Mira, mira, mira! ¡Ciudad a la vista, a la vista! Ciudad a la vista de usted y de todos con sus maravillosas realidades. No busquen otra parte, ciudad. Ayer se hablaba justamente de que para esas fechas el salario mínimo era 25 pesos, por ahí andaba el salario mínimo. Evidentemente 1.200 de enganche y 750 pesos mensuales, pues solo la gente con dinero, con cierta capacidad económica. No podía cualquier persona comprarlo. A lo mejor en este momento se nos hace muy barato, pero por aquella época era bastante caro, no era fácil, evidentemente. Hay el otro que es de los 60 de Pancho Pantera, a ver si lo quiere. Pancho Pantera, a una enorme gorila, un pegón de traición, la agarró Pancho y hoy es cilindrera. ¿Sabes qué capaz? Hasta un mono de traje estaba. Era un Pancho Pantera. Pero Pancho Conquín, si no Pancho Pantera, fuerte, audaz y valiente. Sí, porque Chocomil está enriquecido con más vitaminas, más minerales y más proteínas. Bien, pues señores, yo creo que así como minimísima explicación de todo, los programas de televisión estaban acompañados con esto, tanto los extranjeros como los nacionales. Ya había una parte de todo lo que eran las series norteamericanas que se pasaban en aquel momento, ¿verdad? Que es interesante, pero particularmente pues no lo abrimos ya por espacio, sobre todo por tiempo. Bien, pues señores, muchas gracias, espero que les haya servido de alguna manera esta plática. Muchas gracias. Bueno, pasamos a preguntas, comentarios, pues, allá atrás. Pues bueno, yo vi en los comerciales a 3 personajes que me parecen fundamentales. Uno de ellos es Mauricio Clave, que era el guionista, tanto de series como los Beverly hasta los Polivoces, creo que fue la última que manejó. Y era un tipo muy creativo, ¿no? Entonces también habrá que estudiar a ese personaje, ¿no? Casi todos sus sketches o sus ideas eran cuasi autobiográficas, ¿no? O sea, mucho de lo que le pasaba a él era pasado a los cuentos, ¿no? de los Polivoces. Y también salen 2 actores muy interesantes. Uno de ellos era Pelayo, Luis Manuel Pelayo, que hacía la voz de Calimán en la radio, y el otro era Víctor Alcocer, que hacía la voz de Blue Demon en las películas. He escuchado a personajes como Álvaro Cueva que dicen que los cómicos de este momento eran de mejor calidad, ¿no? que los que hay ahorita, ¿no? No sé qué opine. Él decía que el último gran cómico que hubo en México fue Héctor Suárez, y bueno, hasta ahí le paró, ¿no? ¿Qué opina, profe? A lo mejor hay veces que decimos que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que habría que entender la cultura y las circunstancias del momento. Todo este tipo de comicidad, vuelvo a insistir, llevaba todo un sentido. Usted dice muy bien, el guionista de alguna manera, pues como todo escritor, tiene mucho de autobiográfico lo que escribe, indiscutiblemente, y surge de toda esta idea, de todo este pensamiento que en un momento dado se tiene. Si encontramos, pues evidentemente hay mucho de lo que sucede, esta lambisconería. El mexicano, por regla general, tendía mucho, y en esa época creo que era extremo, tendía mucho a ser lambiscón con el jefe. Aunque supiera menos que uno el jefe, ¿sí? Siempre, sí, lo que usted diga, jefe, aunque saliendo de la oficina dijera uno, pero este pentonto yo no sé cómo manda, ¿verdad? Cómo dice, cómo hace las cosas. Particularmente es el caso del wash and wear, nada más que el wash and wear no se oculta, el wash and wear le dice las cosas directamente y lo pone en evidencia. Claro, es lo extremo de la comicidad. Yo creo que cualquiera que en un momento dado nos atreviéramos a decirle a los jefes lo que sentimos de ellos, pues evidentemente nos pondrían patitas en la calle, sin duda, ¿sí? Desgraciadamente hay que ser
condescendientes y diplomáticos en un momento dado. Pero volviendo a esto, yo creo que la comicidad de ahora habría que ver, ¿divierte a los jóvenes? ¿De qué manera los divierte? En aquella época nos divertía muchísimo, ¿sí? Estaba cumpliéndose realmente una misión, una función de la época, y particularmente esa función era la de distraer a la gente. Eran programas que en un momento dado, lo comentábamos con Lalo, llegaba, por ejemplo, el Chapulín Colorado, que es toda una institución, se transmitía de lunes a domingo en sus distintas versiones, era realmente algo, y es el antihéroe particularmente, ¿sí? Lo representamos como el gran antihéroe, todo le pasa en contra, y por eso creo que tiene mucho éxito. Vamos a hacer de Superman un héroe que pues no es tan héroe, es humano, y le pasan las cosas como a todos los seres humanos. A veces las hacemos muy bien y a veces pues tomamos en la mañana, no tomamos más bien el desapendejador y tenemos algunos problemillas en el día, ¿verdad? Ahí está el problema en un momento dado. Y yo creo que para mi gusto eran muy buenos cómicos, ¿sí? Muy buenos, cualquiera que ustedes vean. Los Beverly de Peralvillo era una crítica justamente a esta idea familiar de ajustarnos al presupuesto del yerno, porque si se dieron cuenta, la tarántula se había ido a vivir con la hija, era la mamá de la Pecas, y además se llevó al abuelito, ¿verdad?, a su papá, y todos tenían un hambre pues descomunal, insaciable, y el pobre el esposo de la Pecas, el Borras, tenía que mantenerlos y era taxista. Esto es pues algo de la vida real, indiscutiblemente, ¿sí? Esto es algo que nos sucede con frecuencia, ¿sí? Es la música que llega para quedarse a veces, la familia que nos cae del cielo, ¿verdad? Y dice uno, bueno, pues aguántate, ¿cómo le voy a hacer a mi mujer para un feo con su mamá o con su abuelito o con su tía o con quien llegue? Es muy dado a la cultura mexicana. Yo creo que ahí hay algo muy importante de lo que hablábamos, de que decían los autores de algunos textos. Hay que analizar el contexto histórico y el contexto político y el contexto cultural en el cual vamos a incidir. Yo creo que había mucho profesionalismo. Usted da allí a Klein justamente esa capacidad, era un profesional. Yo tuve el gusto de conocerlo en Canal 8, trabajé un tiempo en Canal 8, y la verdad es un hombre, o era un hombre, no sé si haya muerto ya, un hombre con muchísimas capacidades, indiscutiblemente, ¿sí? Gracias. Pues efectivamente no, yo no tomaba Chocomil, yo tomaba Milo, que ya desapareció, pero creo que una de las cosas, y sí se logra con particular éxito, es la adaptación de un conjunto de temas que, si bien se podía decir se copiaban de las de emisiones norteamericanas. Por ejemplo, uno ve los Beverly de Peralvillo, pero piensa en Yo Quiero a Lucy, pero piensa en otro tipo de programas, no sé, o que era una maravilla, el Agente 86, también como el antihéroe. La particular adaptación que hacemos de esto, yo creo que fue bastante positiva, y pensaba en hechos culturales ahorita, sí, que tú comentabas de niñez, en algunos reductos que fueron centrales. Una fue en los deportes, la cantidad de comentaristas televisivos que hubo en torno al fútbol. No creo que en ninguna otra parte del mundo hayamos alcanzado los niveles que hayamos alcanzado, y pienso en personajes en especial en uno que admiré mucho, y sí lo digo abiertamente, aunque mi papá no lo soportaba y me regañaban por eso, que fue Ángel Fernández. O sea, era verdaderamente, aunque fuera el peor partido, vamos, estos que a veces le toca a uno a ver, un Atlas Necaxa, que no me imagino nada más aburrido. O sea, no sé, o tú te acuerdas, José Ignacio, que había la Unión de Curtidores, y que todavía había el drama del descenso, que era el más malo contra el más menos malo, para ver quién era más malo. Lo hacían interesante,
cuando se van a la segunda división, así en un juego muy, muy peculiar. Y junto con esto, con toda la competencia que empezó a haber entre la televisión estatal y la televisión privada en torno a la situación de los deportes. Ahorita que tú, por ejemplo, decías del Canal 8, uno lo vincula con la introducción masiva televisiva del fútbol americano, que sí es idea del Canal 8 y de un comentarista que también es leyenda, que es Fernando von Rossum, que empezó desde aquel entonces. A quien le gusta el fútbol americano es impensable el fútbol americano sin Fernando von Rossum, ¿no? Y que tiene 50 años de ser comentarista de fútbol americano y todavía es imprescindible. Todavía, el último Supertazón creo que lo explicó él, ¿no? Monje, que todavía da unas explicaciones formidables sobre esto. Y qué cosa curiosa, no pasó tanto con el béisbol, aunque en el béisbol hubo que era verdaderamente un mago porque tenía una memoria prodigiosa, que era el mago Septién, que se acordaba de todo, que a mí alguna vez alguien me comentó que narraba los partidos por la radio cuando le pasaban la tirilla, o sea, la tirilla esto de que primera entrada 0-0, 0-1, y con eso él narraba el partido, que era un derroche de imaginación formidable. O Jorge Sonia Alarcón, que además era muy entretenido en su crónica. En ese sentido yo creo que no lo hicimos nada mal, aunque, bueno, la calidad de fútbol, comparar nuestra liga con la liga española, estoy hablando con quienes saben, o con la liga argentina, pues es muy ambicioso todavía, ¿no? Bueno, ese era por un lado, porque sí, yo creo que tú dices, si dices bien, sí, vamos a la par del desarrollo tecnológico, vamos a la parte de una suerte de cosas, pero el tamiz mexicano que pasa por la televisión la hace tan única que se convierte en una de las grandes exportadoras también de productos hechos en México. También uno dice, lo mexicano, no, también fue una vanguardia en toda América Latina. A mí Ana Clara, me comentaba alguna vez, el papá de Ana Clara me comentaba alguna vez, que aparece en nuestra revista como revisora, me comentaba que cuando daban el Chavo del Ocho en Argentina se paraban las actividades. Y a mí siempre me pareció un programa de lo más sapio. No podía creer que un país tan letrado, que un país tan dado a la cultura, un país con una liga de fútbol como la Argentina, lleno de bibliotecas, pararan el país para ver el Chavo del Ocho. Me parece inconcebible, en serio. O comedias de televisión. El éxito de esta señora Verónica Castro y rebasa la frontera con creces. Creo que incluso en este sentido, por medio de comedias, tuvo más trascendencia que Silvia Pinal. Y estoy hablando de gente que es una figura central en nuestra televisión, ¿no? Por último, curiosamente, cuando se privatiza también la televisión y se privatiza el Canal 13, la pugna entre televisoras y equipos de fútbol que pertenecían o que los transmitía Televisa frente a los de Canal 13 decae. Por ejemplo, yo me acuerdo José Ramón Fernández, yo un programa que no me perdí durante los 30 años que duró era la sección de fútbol de Deporte B, con José Ramón Fernández. Empezó cuando yo iba a la secundaria y José Ramón Fernández se retira en 2004, 2005, ¿no? Y el impulso a comentaristas que de esto se deriva o que derivaron del Canal 13 fue importantísimo. El papá de Raúl Orbañanos, nada más, de David Faitelson y de todos estos que compró ESPN, ¿no? Entonces, yo creo que aquí uno a veces tiende a demeritar la cuestión mexicana, porque no, pues prefiero la tele gringa, o compramos televisión o Televisa, cablevisión, porque vemos todos los programas en inglés y bla, 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 etcétera, etcétera. Pero en términos de televisión no lo hicimos nada mal. A pesar de todo, hasta en términos culturales, tú te acordarás, creo que lo hemos comentado aquí, de esta telenovela, yo la vi de niño, y sí la vi completa y me pareció fascinante, que fue El Carruaje, que trataba sobre Benito Juárez, o La Tormenta, y te acuerdas que se da en la Independencia, o sobre este personaje que hace muy bien López Tarso,
de un general inventado que va contando la historia del país desde la Guerra de Reforma hasta el inicio de la Revolución Mexicana. Entonces, ojalá estas cosas las reviviéramos también, porque también hay una trascendencia de televisión cultural muy muy fuerte, que algún momento lo trató de rescatar Televisa cuando tuvo el canal cultural, tú te acordarás, competencia del canal 11 y competencia de ciertos sectores del 13, cuando el 13 tenía el 9 también y que hicieron un canal cultural, pero que fueron fallidos, ¿no? Y nada más por último comentario, vinculado a tu anuncio de satélite con lo de ayer, el equivalente eran $600 mensuales, lo que se pagaba de renta, o lo que pagas por el predio. Oye, eso es impensable, sencillamente impensable, ¿no? Ya, gracias. Gracias. Bueno, yo pienso que televisión tenemos para rato, como dicen, deportes, cultura, todo. Y también un enfoque que me gustó que le dio fue el auge tecnológico. Y estamos hablando de no solamente de la tecnología como tal, lo que hay detrás de escenografía, de métodos, de maquillajes. Por ejemplo, yo noté, por lo que me contaba mi papá en esa época, de que muchos de los que estuvieron en el cine mexicano de oro se pasaron directamente a tele, a escenografía, a retoques. Estoy hablando de que si tenemos que maquillar, por ejemplo, algún artículo, se daba sus toques bonitos al artículo. Entonces, es una enorme escuela de técnicos que yo he visto a lo largo del tiempo de que como que el mexicano tiene la iniciativa de hacerlo y como que le da miedo. Por ejemplo, autos, yo sé perfectamente que los anuncios no se hacían en México, se hacían en Estados Unidos. Fue hasta que en los 80s, no sé mucho de autos, el clásico comercial del coche que va como tiburón, lo hizo un mexicano, yo para él, no sé la agencia cómo se llama, se lo pidió, yo trabajé con él, don Arnulfo Jiménez Cabrera, excelente, el señor era transportista, iba a Estados Unidos y allá conoció todos los artilugios que hacían y los trajo a México, y él fue el que creó la escuela, digamos por así decirlo, para hacer anuncios de autos. Y yo he visto que a la larga el mexicano sí tiene esa iniciativa, pero no se la cree, incluso actualmente. Yo me he dedicado, desde que estoy afuera de aquí hace 10 años, yo creo que la mitad en producción, y yo he visto que más egresados de aquí somos los que decimos, yo me aviento a hacerlo, con lo que hay afuera, yo me aviento a hacerlo. Pero hay otras escuelas que no, y me estoy dando cuenta que chavos que salen últimamente también como que se quedan, es que no puedo hacerlo de aquí, y yo así como que, ¿cómo crees? O sea, sí se puede, pero yo no entiendo por qué en cuanto a tecnología de ese tipo les da miedo, y sin embargo hay las herramientas y es una parte muy importante para televisión, para cine, para video, lo que hay actualmente, multimedia. Entonces así como que todavía no comprendo ese miedo que tienen, o sea, es agarrar las cosas y hacerlo. Si hay ingenio como el de don Arnulfo, de decir, yo me aviento, y era transportista el señor, y se aventó a hacerlo. El señor tiene como 3 años que falleció, y aún así hasta el último día yo lo veía que seguía haciendo escenografía, hacía todavía publicidad. Sí. Y yo recuerdo también otro dato, no recuerdo cuál de mis profesores aquí, si fue usted, que nos dijo, el mejor diseñador es aquel que jamás cae en lo que dice un anuncio de publicidad, jamás se lo cree. No sé si sería usted el que me lo dijo, pero hasta la fecha es lo que yo sigo haciendo. Yo diseño, pero jamás me creo la publicidad. Yo la analizo como usted me enseñó, y creo que es lo que le sigue haciendo falta a los chicos. O sea, porque yo he visto chicos que salen y se creen el anuncio de Axe, por ejemplo, que yo voy a traer a las chicas muertas, y espérate, no es un anuncio. Y como que todavía, digo, a veces seguir analizando. Hay que analizar muchos temas como usted lo propuso, o sea, tele, de cultural, anuncios, sin fin. Yo propondría que hiciera más de este tipo de temas. Gracias. Sí, el mexicano tenemos muchas capacidades y muchas potencialidades.
pero ciertamente no nos aventamos tan fácilmente. Pero también de siempre ha habido esto. ¿Por qué no se hacían los anuncios en México? Pues justamente porque eran regalías que se iban a Estados Unidos y no se quedaban en México. ¿Por qué la tecnología no la podemos hacer nosotros? Yo siempre me he cuestionado, tenemos muchas capacidades, ¿por qué no lo hacemos? Porque en principio hay toda una serie de trabas. Alguien comentaba de gente que se va a estudiar al extranjero, Estados Unidos, Europa, y no regresan, ¿sí? Y no regresan, ¿por qué? Porque la tecnología que les ofrecen en esos países es de punta, y aquí no la van a tener. Tengo algunos casos de gente conocida de mi esposa que eso sucede, ¿sí? Y yo siempre digo, ¿verdad?, que aquí salimos a estudiar al extranjero y se detienen a los inteligentes por allá, el robo de cerebros, y a los pendejos nos los mandan para que nos gobiernen, ¿verdad? Sin duda. En fin. Bueno, profe, estoy estudiando un poco el tema de la lucha libre y sé que en los años 50 se transmitió por primera vez una lucha de máscara contra máscara, que fue la primera vez que ganó el Santo una máscara, ¿no?, que le ganó a Black Shadow. No sé si exista ese archivo grabado o se perdió, no tengo idea. Ahí me estoy yendo a los 50, ¿no? Me estoy saliendo un poco del contexto, pero bueno, no sé si sepa algo. Pero si fue hacia finales, como vimos, el videotape ya nos daba la posibilidad de grabar con mucha más facilidad y soltura. Indiscutiblemente que puede haber en la filmoteca o en la videoteca de Televisa algunos detalles allí, habría que investigarlo, no lo sé definitivamente. Sí sé el hecho, pero no sé si exista algún archivo filmado o grabado. Yo, una pregunta, Ignacio. Usted le pone a este seminario la Revolución Silenciosa. A mí me gustaría que ubicaras todo este trabajo, porque es una descripción cronológica, una serie de anécdotas, pero a mí me gustaría que me dijeras por qué una revolución, o sea, si es que está ligado esto a una revolución silenciosa. ¿Qué es eso? ¿Fue realmente una revolución? ¿De qué tipo fue esta revolución? ¿Qué revolucionó? ¿Qué es, incluso la pregunta, qué es una revolución? ¿Se puede este término ubicar? Porque yo tenía entendido, por ejemplo, la revolución rusa, ¿no?, la revolución china, la revolución cubana, pero aquí, haciendo una comparación, pues yo no veo ninguna revolución, pero sería interesante que explicaras un poco más esto. Bien, lo hemos discutido justamente en nuestro seminario. ¿Qué es revolucionar? Es cambiar, es mover, es llevar a otra dimensión. De allí que la Revolución Mexicana se diga que no fue revolución, ¿verdad? Prácticamente fue involución. Pero particularmente en este ámbito, en el sentido estricto, es una revolución silenciosa. ¿Por qué? Porque no te dicen te voy a cambiar y te están cambiando, te revolucionan indiscutiblemente. Allá hay toda una serie de hechos, de acontecimientos, de mensajes que los asumes, un poco lo que decía Figuerolas, ¿verdad? Coincidi Figuerolas, se te impone la imagen y tú ni te das cuenta, es tal el enviscamiento que te la crees muy frecuentemente, ¿sí? Yo decía en aquella época que recordaba a la chiquita, que particularmente en un momento dado, cuando estudia uno este tipo de carreras o ciertas materias, se le va a uno el encanto de ver ingenuamente, y evidentemente a partir de que está estudiando uno ya no puede hacerlo acríticamente, sino tiene que estar criticando. Yo cuando doy apreciación cinematográfica les digo, señores, les voy a quitar el gusto por el cine. ¿Por qué? Porque van a empezar a criticar y van a ver desde otra óptica. No es que no lo gocen, pero ya no se van a creer totalmente lo que se está diciendo, y lo decía con la publicidad. Pues qué bueno que lleguen Los Ángeles y se les rompan totalmente las aureolas para poder entrar al cuarto donde está el señor que se está poniendo Axe, ¿verdad? ¿Sí? Pues eso
Yo me puedo poner todo el lax que quiera, pero tengo que tener conciencia de que ya soy un hombre de 70 años. Tengo que tener conciencia de que ya no tengo la potencia de un joven. Ya tengo que tener muchas conciencias. Entonces me puedo bañar en Axe, que no va a romper su aureola ningún ángel, evidentemente, ¿verdad? Entonces, esa idea, pero independientemente el diseñador tiene que tener la conciencia de que eso que están haciendo es con la idea justamente de provocar anímicamente al consumidor. Y evidentemente si yo lo hago que sea crítico, ya no me compró. Tengo que hacer las cosas para que en un momento dado caiga, ¿sí? Particularmente en estas series, tanto las mexicanas como las norteamericanas, porque nos faltó allí, es una serie de imágenes de las series norteamericanas. ¿Qué era lo que pasaba? Simple y llanamente, ¿sí?, me están introduciendo a un mundo que no es el mío. Decían muy bien ahí, Pepe, de yo quiero a Lucy. ¿Qué provocó yo quiero a Lucy? ¿Qué podemos sacar de eso? Justamente en los Beverly de Peralvillo y en tantas otras, inclusive en el Chavo del Ocho, cómo es el comportamiento de una vecindad de ese momento. ¿Qué hay entre los chicos y los grandes? Los personajes no son inventados porque sí, son de alguna manera sacados, si no de mi biografía, de mi conocimiento de la gente. Y tengo que tener toda esa psicología, el guionista tiene que tenerlo en su momento. Entonces, la revolución silenciosa está allí, te está removiendo constantemente toda una serie de cosas, pero de manera silenciosa, ¿sí? La arquitectura, lo decía ayer muy bien la maestra Lynn, ¿sí?, particularmente el vivir de otra manera, pues me está diciendo algo y me está revolucionando, sin duda. El que yo tenga un espacio donde no estaba acostumbrado a vivir, ¿sí?, bueno, me está llevando a una dimensión distinta, ¿sí? En el sentido histórico, esto se mueve porque hay toda una serie de comportamientos psicológicos, históricos, sociales, religiosos, son todas las formas de convivencia de las que hablamos muy frecuentemente en las materias. Yo convivo, si no me revolucionaria no cambiaría, pero cambio justamente porque me está moviendo constantemente. Pero no me están diciendo te voy a provocar, ¿qué? Me lo están haciendo, ¿sí?, me lo están provocando. Una última intervención, por favor. Sí, es más que una intervención sobre lo que dijo Nacho, que no pudo estar, es sobre un comentario que hizo la chica sobre la publicidad. Y yo creo que una de las cosas que a veces sucede en términos de las disciplinas del diseño es que han desdeñado mucho la parte del escenario, la parte de la escenografía o la parte del ambiente para crear anuncios. Una anécdota, había aquí un profesor que se llamaba Mario Gasca, le decían el ruso, no por las tendencias ideológicas, sino porque todo lo hacía cuadrado. Y realmente él estaba trabajando y trabajó mucho tiempo con Estudios Churubusco. Los Estudios Churubusco hacían, digamos, todos los efectos para la publicidad en televisión. Entonces, no sé, un comercial que había, no recuerdo ya ni de qué era, creo que era un jabón, estaba un volcán y de repente hacía erupción y el volcán salía un detergente. Entonces, él nos mostró, él fue, digamos, compañero más que mi profesor, nos mostró cómo es que estaban trabajando todo eso, y por supuesto que diseño industrial y diseño de la comunicación gráfica tienen mucho que ver con esto que dice la compañera, pero lo hemos desdeñado, o sea, no hemos buscado realmente ese filón. Y en el teatro, los teatreros y todos los que hacen la escenografía, pues a veces son los mismos que hacen la danza y hacen todo. Entonces creo que es un nicho muy importante y que vale la pena aprovechar, sobre todo porque sí es un vacío y sobre todo también porque hoy el diseño crea experiencias y eso es algo muy importante. Y la otra es un comentario para el compañero de las luchas. Vale la pena rastrear. Aquí en la colonia Nueva Santa María hay un restaurante que se llama el Kikos, y el Kikos es famoso porque ahí los viernes o los sábados pasaban el box y las luchas.
Entonces, para tener opiniones sobre cómo están esas cosas. Gracias. ¿Algún comentario para cerrar, doctor? Agradecerles toda su atención, volver a ofrecer disculpas por la tardanza para iniciar y pues lo atropellado que fue esto, pero a fin de cuentas logramos más o menos ubicar lo visual con el texto. Creo que no resultó tan peor. Y muchísimas gracias, señores. Un aplauso para el doctor. Nos vamos a receso, regresamos en 15 minutos. Gracias.